Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California. Estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario y para este programa me acompaña Rosa María. Bienvenida, Rosa María, ¿cómo está? Nos da gusto tenerla aquí de vez en cuando, que nos acompañe. Sí, A ver, platíquenos, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué hay de novedad en su vida? Como dicen por ahí. muchas novedades, ¿Ah, sí? muchas novedades, sí. Mi querido esposo ya cumplió con todos los requisitos y fue confirmado en la iglesia el 21 de noviembre. Okay. Así que ya siempre íbamos a misa juntos, pero ajá. ahora puede él recibir la Santa Eucaristía. Qué bueno, bendito sea Y Dios. está muy involucrado en la parroquia. Él ayuda a darle la bienvenida a los feligreses en los dos domingos a la misa de 9 Ajá. en nuestra parroquia St. Paul Catholic Newman Center. Tenemos que decir eso, St. Paul Sí. Catholic Newman Center, para que Para no no la, crear. la gente que no piense que es el artista Sí. Paul Newman. No hay que confundirlo. Es San Pablo. Sí. Ajá. Okay. Así que en la parroquia siempre hay muchas actividades. Nos estamos preparando para nuestra gran comida, baile de Mardi Gras antes de la Cuaresma, que va a ser el 7 de noviembre. Así que estamos todo en pie, todos alegres, todos cooperando en la parroquia y siempre hay algo, usted sabe, las parroquias son todo un mundo. Sí. Y las clases de catequesis, ahí tenemos meditación, varias clases de meditación, un rosario escritural, muy bonito. ¿Soy involucrada en la parroquia? Pues sí, yo ayudo los jueves en la Qué mañana, bueno, ayudo sea Dios. contestando los teléfonos. Okay. Bueno, y Emma también, bienvenida, Emma, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo anda la parroquia por ahí? Bastante ocupado. Okay. Bastante, De Nuestra Señora de las Victorias. Aquí a la vueltita de la esquina. Pero es un tiempo, pues, tanta preparación, porque ya va a llegar la Cuaresma cuando menos lo esperamos. Sí. Es increíble, pero Sí, cierto, sí, ¿verdad? sí. Que nos pasa el tiempo corriendo y tantas actividades y tantos eventos y tantas cosas que estamos preparándonos, que bastante ocupados, pero contentos, gracias a Dios. Bueno, bendito sea Dios. Nosotros en la diócesis pues contentos porque el fin de semana, bueno, no el fin de semana, las semanas tuvimos en nuestro retiro, todos los sacerdotes, fue un momento muy importante en el cual cargamos de pilas, cargamos la batería porque necesitamos también nosotros, a veces la gente dice que nos retiramos, bueno, es retiro, pero eso se llama retiro porque nos retiramos de las actividades ordinarias de la parroquia, pero nos dedicamos a hacer nuestro retiro en compañía de todo el presbiterio aquí de la diócesis, el obispo también, por supuesto. Hubo momentos en los cuales pues se nos expone el Santísimo también, nos confesamos también, tenemos nuestra hora santa, entonces pues estamos muy contentos porque la mayoría de los sacerdotes, los que no pudieron ir es por algún problema de salud o esto o lo otro, o permiso especial del obispo, pero la mayoría estuvimos todos contentos. Qué lindo. ¿Y dónde fueron? En Tres Ríos. Ay, qué lindo. Sí, la casa de retiro que es tenemos. muy bella. Sí. Ay, padre, y cuando se van ustedes, por ejemplo, el retiro o cuando tienen la convención en octubre, ¿verdad? Me parece. Sí. ¿Se quedan sacerdotes en la ciudad a cargo de algo, de emergencias o algo? Así es que, por ejemplo, por eso no puede haber funerales. Y Toda esta semana pasada no hubo funerales, se nos amontonan para el jueves, que el jueves en la tarde o el viernes, porque el retiro se terminó el jueves, regularmente lo terminamos los jueves en la tarde con el lonche, y ya algunos ya se van antes porque ya tienen compromisos, sí. Y el viernes muchas veces hablan las personas a la parroquia que hay personas enfermas que necesitan la presencia de un sacerdote y así ya saben que sí, son las 2 semanas, son las 2 ocasiones en las cuales nos retiramos y se les avisa, por supuesto, se les avisa en las parroquias, vamos a estar fuera, no hay sacerdotes. Yo pues siempre les digo,
no se enfermen, no se mueran en esta semana, No se mueran. porque no hay nadie que los atienda. Sí, pero bueno, gracias a Dios, pues de todos modos, y luego con los climas que están ahorita, los fríos, todo muy eso, pues ya ven, variable, hasta sí. nosotros también andamos de repente, se nos viene, Sí. se nos viene la tosecita, pero bueno, Ujú. todo salió muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues contentos y vamos a dar, Ahí vamos, sí. inicio con la lectura, la primera lectura de este fin de semana que estamos, recuerden, el tercer domingo de Adviento, y la primera lectura va a ser tomada del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4, 5, 6 y 8 al 10. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esa ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, Amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo en esta primera lectura del libro de Nehemías se nos recuerda cómo el pueblo, haciendo una asimilación, lo que estaban haciendo en esta reunión es lo que nosotros nos reunimos pues los domingos. Es como el día festivo, el día domingo que a estas alturas Nehemías, por supuesto, no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahorita, Antiguo, Nuevo Testamento, y bien dividida y todo. Tenía nada más lo que se llamaban las tablas de la ley o la ley de Dios, escrita en pergaminos. Entonces, los sacerdotes eran las personas preparadas y las personas responsables de alimentar el pueblo con la palabra de Dios. Este pasaje de la escritura del libro de Nehemías nos recuerda que Dios en todo momento alimenta al pueblo bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. Es decir, Dios está siempre alimentando al pueblo con su palabra. Estaba yo pensando al leer este pasaje. 4 horas escuchando la ley. Nosotros vamos a misa y la homilía se nos hace larguísima y estamos viendo el reloj a ver hasta cuándo termina el sacerdote de hablar. Y digo yo, la fe de la gente. Y luego lo que también a mí me llamó mucho la atención, llorando. Sí. Que todos estaban llorando. Y me pongo a pensar, bueno, ¿qué es lo que les decía? ¿Por qué lloraban?
¿Es porque la ley era tan estricta que les daba miedo? ¿O es porque muchas veces al escuchar la ley lo que debemos de hacer y no lo hacemos, lloramos de dolor porque nos arrepentimos de lo que no hicimos? Es interesante, cosas que pues no sabemos, ¿verdad? Porque no nos las dicen y nadie nos dijo esto es lo que estaba pasando, por esto lloraba la gente. Pero a comparación de hoy en día, ¿cuándo nosotros lloramos durante una homilía? Nunca, estamos al contrario pensando en otras cosas o esperando que se acabe pronto. La fe de la gente era mucho mayor de la fe que nosotros tenemos hoy en día. A pesar de, como dice usted, padre, ya tenemos la Biblia, ya tenemos las escrituras y ya sabemos todo lo que ellos no sabían que iba a pasar. No tenían todos los recursos, ¿verdad? No. Era muy limitado. Y hasta este tiempo, esto fue en el siglo IV, siglo antes de Cristo, tercero, cuarto siglo. La gente no leía, ¿verdad? Así que se atenían a los líderes, ¿verdad? Levitas, que eran los sacerdotes, que les compartieran todo lo que ellos sabían. Y hasta esta época no leían tanto las escrituras, era más la costumbre de los sacrificios y sus oraciones, pero no tenían unos ritos. Oh, no. Ahorita por eso para nosotros ahorita ya la liturgia, la misa, la tenemos muy bien estructurada. Rito de entrada, acto penitenciario, todo, rito de comunión, avisos, todo bien estructurado. En ese tiempo era nada más, y dices, Rosa María, no leían porque no tenían los documentos. La gente no los tenía, eran pergaminos y estaban en lugares dedicados y custodiados porque eran textos sagrados, como eran los únicos eran que los tenían, únicos, exactamente. Así que no cualquier persona podía entrar a tocarlos. Por eso, fíjense que sí tenían un ritual. Para sacar el pergamino era como, pues era la palabra de Dios. Era lo que Dios les había dejado por escrito. Entonces, era muy custodiado y lo enrollaban con mucho cuidadito, lo leían, lo volvían a enrollar y lo regresaban otra vez al lugar para que estuviera custodiado y estuviera ahora sí a salvo de cualquier situación. Ahorita nosotros ya la misa la tenemos muy bien estructurada, muy bien con todos los ritos. Entonces, pero esto nos enseña que Dios, sobre todo, Dios siempre ha alimentado al pueblo a través de su palabra. Y bueno, vamos a tomar una breve pausa y vamos a regresar con la lectura del Santo Evangelio. No se nos retiren, por favor. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros. Ojalá tengan sus Biblias, sus misales a la mano para que nos acompañen. Recuerden, estamos tercer domingo del tiempo ordinario y en el Evangelio es el Evangelio para este domingo, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas.
Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo ya en el Evangelio ya se nos está dando una indicación, una pauta de cómo ya la liturgia iba tomando ya un poquito de forma. Nuestro Señor Jesucristo, siguiendo con la tradición, porque Él no vino a ir en contra de la tradición y especialmente en la lectura de los textos sagrados, Él les vino a darle continuidad. Él, y como lo acabamos de escuchar, dice, fue a la sinagoga como era costumbre, que era la sinagoga es pues la iglesia, por lo que nosotros, el lugar de nuestra iglesia, nuestra capilla, nuestra parroquia, nuestra catedral, el lugar donde nos reunimos. Y era para leer un texto bíblico. Se le dan el rollo a nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, le dan el rollo, el pergamino, el texto del profeta Isaías, donde habla que el Espíritu está sobre mí, y por eso nuestro Señor hace alusión precisamente diciendo: hoy se ha cumplido este pasaje del profeta Isaías. Fíjense cómo es bien importante cuando dice, y todos los ojos se pusieron fijos en él, cuando acabó de leer el texto. Esto me recuerda cuando uno en la Santa Misa, ya actualmente, acaba uno de leer el Evangelio y todos los ojos, ¡pum!, se dejan ir sobre el sacerdote a ver qué nos va a decir. Dicen, a ver qué nos va a explicar. Bien importante, ya a nuestro Señor Jesucristo, ya, por eso se me hace bien agradable este pasaje donde dice, y todos los ojos, todas las miradas se pusieron en él para ver qué es lo que les iba, como decimos, la palabra de Dios después de que se lee, se digiere, todavía se empieza a digerir, a ver qué más nos va a compartir, qué más nos va a enseñar, porque la palabra de Dios nos da material para explicarlo, para asimilarlo y para darle inclusive a cada tiempo lo podemos aplicar. Y padre, hace unas cuantas semanas escuchamos el niño cuando Jesús se perdió, sí, y cuando sus papás lo encontraron en el templo también discutiendo y haciendo preguntas sobre lo que se estaba leyendo sobre la palabra. Así es que Jesús, toda su vida, aunque no sabemos qué pasó de los 12 años en adelante, pues estamos casi todos seguros de que siguió estudiando las Escrituras y yendo a las sinagogas, al templo, para seguir hablando sobre Dios, hablando sobre la palabra de Dios. Lo que a mí me llamó la atención en este evangelio, y al empezarlo a leer, estaba pensando que estaba leyendo una de las cartas a Teófilo, y dije, es el Evangelio, y lo volví a ver en el libro, a ver si era el Evangelio. Sí, es el Evangelio, porque es un poco diferente a todos los evangelios que escuchamos, donde Jesús es el que habla, y Jesús es el que nos está diciendo, contando historias, ¿verdad?, parábolas, y este es un poco diferente. Está hablando Lucas de lo que él recuerda de Jesús. Exacto. El Espíritu lo ha guiado a nuestro Señor a
desarrollar las lecturas. Y él está hablando, ¿verdad? El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Pero los pobres, las personas que lo están oyendo piensan, los mendigos, ¿verdad? Los que están pidiendo limosna, etc. No, no solo eso, ¿verdad? Los pobres de espíritu, liberación a los cautivos. Cautivos no que están en la cárcel necesariamente, los cautivos de los males. Pero todas estas frases nos llegan a nosotros porque nosotros no estamos libres, podemos ser cautivos de muchos vicios que nos arropan. Fíjense cómo aquí se dan varios aspectos. El profeta Jeremías hace alusión al ungido, al Mesías. Y el Mesías, en este caso, obviamente, nuestro Señor Jesucristo, lee el pasaje que del profeta siglos anteriores hacía alusión a él. Nuestro Señor dice, hoy se ha cumplido este pasaje del profeta, pero además de que se ha cumplido, nuestro Señor nos lo actualiza a nosotros. Vean cómo, por eso es lo importante de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no la podemos encajar, no la podemos estructurar. Es que la palabra de Dios dice aquí que así debe de ser. No, hay que buscar el entorno, hay que buscar el antes, hay que buscar el contexto y hay que aplicarlo actualmente. Por eso es que a veces, no a veces, todos los hermanos separados se confunden porque dicen, es que la palabra de Dios aquí dice que, por ejemplo, que los hermanos de Jesús, aquí dice que tenía hermanos. Sí, pero ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? En el Antiguo Testamento, hasta la tercera o cuarta generación, palabra hermano era para designar tío, sobrino, todo era la palabra hermano. Por eso hay que leer el contexto, el antes, el entorno y luego qué nos quiere decir. Por eso hoy en este pasaje de la Escritura, es bien importante cómo la palabra de Dios va como dando brincos, pero sobre todo en esos brincos nos hace ver y nos ayuda que la palabra de Dios no nada más, como decías Rosa María, no nada más, obviamente, no fue escrita para aquellos de de siglos anterior a nuestro Señor Jesucristo, sino para nosotros también, los que hemos estado esclavizados, los que hemos estado inclusive desviados del camino de Dios. La palabra de Dios hoy nos dice que el Espíritu Santo viene para liberar a todo tipo de personas que está esclavizado por el pecado. Es lo importante de la palabra de Dios. Y luego, Padre, la última frase de las Escrituras del profeta Isaías, y proclamar el año de gracia del Señor, me trae a la mente la proclamación del año de la misericordia que el Papa Francisco acaba de empezar hace ni el mes siquiera, el mes. Pasando el mes, casi 2 meses. Ay, Señor, estamos, como digo, pasando el tiempo tan rápido y el año de misericordia se va a pasar también muy rápido y nosotros tenemos que guardar eso en mente durante todo este año. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a cambiar en nuestras vidas para los demás en este año de misericordia? Sí. ¿Cómo lo vamos a vivir? Porque podemos decir un año de misericordia, pues sí, ¿qué quiere decir eso? Pero pensar en nuestro corazón, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos nosotros a llevar en nuestra vida este año para tener misericordia para nosotros mismos, con nosotros mismos? Muchas veces tenemos misericordia para otras personas, pero no para nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar y qué es lo que vamos a cambiar en nuestras vidas en este año de misericordia? Yo creo que el Papa en sus diferentes discursos y participaciones a la iglesia nos va a estar ayudando, nos los va a estar recordando y nos va a estar inclusive dando material también para ayudarnos a vivir, a vivir y sobre todo a llenarnos de este año de misericordia. Pero todo esto se da en el entorno de la Santa Misa. La persona, por eso es bien importante atender
ir a la Santa Misa, porque habrá personas que todavía a estas alturas pues no saben que estamos en el año de la misericordia. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cuándo se dio? ¿Y eso qué significa? Por eso estamos con más de un mes, casi 2 meses, 2 semanas para que sean los 2 meses que comenzó el año de la misericordia, y las personas que están familiarizadas con la Santa Misa, las personas que están escuchando los anuncios, que las de diferentes invitaciones, se estarán familiarizando en decir, oh, sí, cierto, estamos en el año de gracia, en el año de misericordia, proclamado por el Santo Padre. Todo eso se deriva ¿de dónde? De la reunión de la Santa Misa. Por eso la Santa Misa nos reúne, nos congrega, ¿para qué? Para luego posteriormente nosotros salir, ahora sí, pues fortalecidos, salir alimentados, salir estructurados inclusive, porque la palabra de Dios hay momentos que nos estremece y lo necesitamos, Sí, lo lo necesitamos. necesitamos. Por eso, de que Dios a veces habla fuerte como el papá, que le tiene que hablar al hijo, ahora sí como es, porque si le habla, ay, mijito, mira, no, pues el hijo va a decir, es mi papá, así es, al rato se le pasa, no. Dios también a veces nos habla y nos dice, miren, esto es rojo y es rojo, es azul y es azul, no me lo cambien de color, pero es para nuestro bien. Por eso la Santa Misa está llena de bendiciones. Cuando uno va a la Santa Misa, a veces con cansancio, con tristeza, con dolor, con desesperación, y cuando salen se nota el cambio de haber participado en un hecho, en un acontecimiento sagrado, porque nada ni nadie puede darnos lo que la Santa Misa nos ofrece, y sobre todo cuando la persona está preparada para participar en los 2 banquetes, en el banquete de la palabra y en el banquete de la Eucaristía. Cuando se participa en los 2 banquetes, híjole, es una bendición, es un halago. Cuando se tiene la preparación nada más para un banquete, bueno, pues al menos estás participando en el banquete de la palabra de Dios. Pero ya la palabra de Dios es precisamente para hacer nuestro alimento, para hacer nuestra comida espiritual. Exacto, y lo hacemos en comunidad también. Sí. No solos, así que compartimos ese gran gozo, todas esas gracias de la Santa Eucaristía. Sí, y fue algo que ya se fue haciendo. Y bueno, el tiempo se nos va terminando. Vamos a darle la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana.